Clotilde Tapia, háblenos un poquito rapidito sobre usted y su experiencia y participación en el negocio de bienes raíces y cuál es su especialidad. Bueno, mi especialidad es playas y fincas. Y el tiempo que tengo de experiencia, en realidad mi experiencia empezó con fincas o propiedades propias, edificios de mi familia, alquileres de mi familia, así que mi negocio inmobiliario inició familiar. Y pues tuve ¿cómo le digo? La dicha de poder ingresar el año pasado a KW y a tomar los cursos, precisamente de Ignite, que me ayudó muchísimo a prepararme. Gracias a Dios tuve mucho tiempo durante la pandemia para poder instruirme en la forma correcta de hacer bienes raíces. Y prácticamente eso es lo que pienso que... Entonces, si estamos buscando una propiedad de playa o montaña, debemos conectarnos con Clotilde Tapia. Exactamente. Wow, excelente. Oye, y denos un brief de Gánate al Vendedor. ¿Qué vamos a ver en esta sesión de Ignite Gánate al Vendedor? ¿Y qué debemos prepararnos? ¿Qué deben prepararse los espectadores, los que están viendo esta sesión de Ignite? Deben tener su pluma, lápiz, bolígrafo, agenda. Sí, ante todo saber que es una sesión interactiva y que pues estamos para responderles todas las preguntas que tengan, aclararle todas las dudas, que muchas personas tienen muchos años trabajando en este negocio y no saben ciertos datitos que pudieran facilitarle todo sus transacciones con los clientes o su negocio. Más que todo a enseñarles a poder comunicarse correctamente con el vendedor y poder listar correctamente una propiedad. Ok, entonces vamos a compartir un PowerPoint, que es el PowerPoint de nuestra sesión de Ignite, y a través de ese PowerPoint vamos a ver todo el contenido de la sesión de Gánate al Vendedor, con las preguntas importantes. Y esa sesión, oye, Alan, tú redactaste un script de captación. Cuéntanos un poquito de por qué es importante que dominemos ese script de captación dentro de esta sesión de Ignite Gánate al Vendedor. Bueno, ante todo, el script aparte de ayudarnos con la relación con el cliente, nos facilita la información que necesitamos del cliente y de la propiedad. Una de las maneras más fáciles de ganarse al vendedor es dándole cosas gratis. Y no es que les vas a dar trabajo gratis, pero hay muchos vendedores que tienen propiedades, pero ellos no saben el estatus que se encuentra en esa propiedad. Nosotros, al investigar al propietario, investigar la finca, nos podemos dar cuenta cuál es el estatus, porque nosotros no podemos vender una finca que no esté apta para la venta. Y hay muchas veces que los mismos propietarios no saben que sus fincas no están actualizadas o que tienen marginales, hay miles de cosas. Y esas son cosas que nosotros les podemos dar como gratuito a ellos para que ellos sepan cómo va su propiedad. Y de esa manera nos ganamos el vendedor. Sí, porque muchas personas dicen, yo quiero vender, pero no saben todo el trabajo que conlleva la venta o el due diligence que hay que hacerle a la misma propiedad antes de empezar a mercadearla. Ok, entonces no me quiero adelantar, pero probablemente es importante. Ustedes tienen aquí un script que ahorita lo vamos a compartir en pantalla, un script de captación, que ahorita lo vamos a compartir en pantalla, y es un trabajo que hemos desarrollado porque muchas veces se nos olvida cuando estamos frente a un propietario qué decir. Correcto. Y cuando se nos olvida cuando estamos frente a un propietario qué decir, o no nos recordamos, a veces yo estoy en el carro tratando de recordar mi script de captación. Antes que no tenía mi script de captación, yo trataba de recordar, mira, estas preguntas las debo recordar cuando estoy frente al cliente, y cuando estoy frente al cliente se me olvida. ¿Cuántas veces nos ha pasado? O el de regreso, después de que ver al cliente, ay, no le pregunté si tal cosa. Si yo hubiera... Sí, se me voy a tener que volver a llamarlo. Entonces, por eso ustedes recomiendan estudiar y practicar nuestro script de captación, ¿correcto? Correcto. Tenemos también que tomar en cuenta, en inglés hay una palabra que se llama trust, pero trust es un fideicomiso, y cuando un cliente a nosotros nos da nos firma un acuerdo,
ellos nos están dando una responsabilidad fiduciaria con ellos, porque nos está dando su trust, su confianza. Y esa responsabilidad fiduciaria es honestidad, que tenemos que tener con el cliente, transparencia, tenemos que tener buenos educación con el cliente, cómo vamos a tratar, no llegar ahí en un chori, una chacleta, hey, vamos a tomarle foto a la propiedad. Tenemos que actuar profesionalmente y así nos ganamos al cliente, porque tenemos que acordarnos siempre, cada vez que un cliente nos firma un acuerdo de corretaje o de representación, nosotros somos fiduciarios a ellos. Asesores inmobiliarios. Eso es ser un profesional. Correcto. Asesor inmobiliario. Como cualquier otra profesión, uno debe ser un profesional. Bueno, sin más, un gran aplauso a Adam Blaney y Clotilde Tapia. Nuestra sesión de Ignite, gánate al vendedor. Ok, bueno, ante todo les pedimos disculpas por nuestros problemas técnicos, el feedback, etcétera. Espero que ya todos estén conectándose perfecto. Y le pedimos siempre para nuestras sesiones estar puntuales, pues ya sabemos que el tiempo de todos vale mucho. Coloquen su celular en silencio si es posible, vibración o apagarlo, hasta mejor, no se distraen. Y pues estamos aquí con el compromiso de nuestro constante crecimiento y aprendizaje, y pues esperemos que participen y le hagan todas las preguntas que puedan hacer y que disfruten. Bueno, como decía Allen con respecto a los valores, habló de muchos valores que me gustaría hacer énfasis en lo que es confianza. La confianza que uno adquiere con un cliente al listar su propiedad es importantísima pues porque en el camino se hace una relación, nos dicen mucha información importante del cliente, pues que no se divulga, la persona debe saber que también está cómoda con la relación con nosotros, y entre otras, pues la comunicación, que importante saber, como estaba hablando con Manoj antes, estaba comentando que es importante todo lo que se va a comunicar, preguntar todo lo posible, pues comunicarse bien, no pensar que es que asumí algo y al final no era, promocionar una propiedad con una información equivocada, porque no la pregunté bien. El cliente quizás, que es lo que vamos a ver más adelante, no estaba interesado o muy motivado en vender, no le hice preguntas que hubiera podido descubrir esa información. Así que es muy importante la comunicación. Bueno, ¿cómo precalificar a los vendedores? Lo primero que tenemos que saber, una de las cosas más esenciales es, estamos hablando con la persona correcta. Y eso de verdad no nos podemos dar cuenta hasta el momento que nosotros hacemos un due diligence en la propiedad. Pero una de las cosas más importantes es saber que estamos hablando con las personas correctas. Es decir, ya sea apoderado, dueño, accionista, tenemos que hablar con como se dice en inglés, the decision maker. Nada nos vale hablar con una persona que va a tener que referirse a otra persona o a otra persona, porque no nos hemos ganado ni al vendedor ni a nadie. Tenemos que llegar al último vendedor y saber qué es. Cuando tenemos a esa persona, una de las preguntas que siempre nos pregunta un cliente comprador es: ¿por qué están vendiendo? Están vendiendo por razones económicas. Ya el comprador le da un hint que puede negociar un poco más. Cuando hablamos con el vendedor, tenemos que preguntar si tiene un precio en mente. Muchas personas que venden piensan, porque tengo un lote al lado de un proyecto, mi lote vale igual que el proyecto. No toma en cuenta que ese proyecto tiene infraestructura y tu lote está pelado. Hay que hablar eso con los clientes y explicarles bien. Si tienen avalúo, el avalúo nos da varios parámetros. El avalúo nos da el valor del mercado actual, pero también nos puede ayudar con el ACM. Cada vez que nosotros hablamos con un vendedor, nosotros debemos recomendarle que le queremos hacer un ACM. Si recuerdan, cuando yo comencé hablando que a la gente le gusta cosas gratis, un ACM es algo que nos va a durar media hora al hacer, pero le estamos dando un instrumento gratis al vendedor. Todo el mundo le gusta tener algo gratis. Y
cuando estamos hablando con el vendedor, hay que ver si está pensando en vender conmigo. ¿Por qué tú vienes ante mí a vender? ¿Por qué tú quieres vender conmigo? Y lo extraño es que eso se pregunte, que por qué tú quieres vender conmigo, hay que saber qué relación quiere tener el vendedor contigo. Hay muchos vendedores que van a una gente, la gente sí, te cobro 5%, pongo la foto en el website y se desconectan. No saben más nada del vendedor, no saben más nada de la propiedad. Cuando cogemos ese vendedor, tenemos que saber todo. Y otra cosa que tenemos que saber, si la propiedad está hipotecada, si la propiedad tiene marginales, si la propiedad está actualizada. Esa información nosotros hacemos due diligence y se la pasamos al vendedor. Y se la pasamos de una manera gratuita, pero teniendo esas cositas, nos estamos ganando un vendedor porque el vendedor se está dando cuenta que nosotros estamos investigando lo que es necesario para que la propiedad esté apta para vender. Y así nos aseguramos que tanto el vendedor y el comprador en el futuro, cuando se dé una compra o una venta, no vamos a tener problemas. En este negocio hay muchas veces que no hacemos due diligence, no hacemos nada del vendedor, no sabemos nada, y cuando hacemos la transacción, como se dice bien panameño, nos sale la bruja. Wow, Alex, oye, y esta cosita quiere decir detalles. La clave está en los detalles. Me encantan estas preguntas. Un aplauso para Allen Blaney y Clotilde también. Oye, me encantan estas preguntas claves que siempre se nos olvidan. Entonces podemos hacer un screen y tener estas preguntas claves en nuestra billetera, como una batería, porque siempre se nos olvidan estas preguntas fundamentales. La número 1, yo estudié en marketing. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es el consumidor? Por ejemplo, en Pampers, productos de bebés, ¿quién es el que consume? El bebé. Pero ¿quién paga? El cliente. A veces la esposa es la que consume, es la que decide, pero el que paga es el que suelta el billete. Entonces nuestro marketing debe estar enfocado, y no solo creo que estás explicando esto también, porque hay veces que nosotros nos reunimos con quien no es realmente el propietario, y debemos reunirnos con quien es el propietario en el registro público y en una sociedad, quién es el accionista. Esto es un tema muy importante y muchas veces se nos olvida y fallamos. Me encanta la número 2, Allen. Sí, ¿qué le motiva a vender? Y es una... Le voy a dar un ejemplo, ¿qué le motiva a vender? Nosotros, los que estuvimos en negocio en los principios de los años 2000, 2009, nosotros tuvimos algo que se llama los baby boomers. Los baby boomers, disculpa. Los baby boomers. Ese es un cliente con un cheque. Sí, los baby pero boomers. Ustedes son más importantes. Los baby boomers, cuando vinieron a Panamá a 2006, 2009, tenemos que... La época caliente, the flipping market. Pero esos baby boomers tenían 60 años, tenían 70 años. Ya esos baby boomers ahora tienen 80 y 90 años. Panamá nunca negoció un tratado de libre comercio, lo que es materia segura, así que esas personas tienen problemas de salud, su familia está allá, son razones para vender. Y esas son buenos ganchos para sacar ganas o buenos deals, porque estas personas no tienen otra alternativa pero vender. Así que saber la razón por qué una persona quiere vender nos ayuda a buscar ganas o a negociar precios. Porque hay personas que tengo 20 propiedades, no necesito vender, pero la vendo porque, bueno, porque si me dan lo que yo quiero, pero no van a estar dispuestos a negociar. Y en este negocio hay que negociar. No queremos clientes caprichosos. No, y especialmente en un buyer's market. Ahora mismo tenemos una sobreoferta y estamos en un buyer's market. Así que es importante porque esa persona quiere saber, vender. Para el mindset de nosotros siempre tiene que ser un mindset de positivismo, pero un mindset de caution, de tener cautela, porque en este negocio se da bastante, como se dice, un para el chanchullo. Así que por eso es importante saber quién está vendiendo. Y en el mindset tenemos que ser positivos, pero ver todos los detallitos que ahí a donde se perfecciona una venta y se perfecciona a un cliente.
Y mira, Alan, hay un sentimiento que yo he visto y me ocurrió al principio cuando yo estaba iniciando en este negocio, es que muchas veces nosotros sentimos de que cuando tenemos un prospecto interesado en vender o comprar, un cliente, sentimos que nos cayó del cielo y cualquier cosa decimos sí. Si es un vendedor caprichoso, no nos importa. Si es un vendedor que está vendiendo a precio caro, no nos importa, decimos sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estos detalles que son muy importantes, que tú plasmas aquí y nos explicas qué debemos enfocarnos. Sí, tenemos que enfocarnos en la realidad del mercado. Yo conozco fincas de hace 20 años, la están vendiendo en $40 millones. Y ahí viene un agente nuevo y ve que están vendiendo esa finca de $40 millones y nada más está pensando en la comisión. Pero no se puede ver que esa finca tiene 10 años y está vendiendo esos $40 millones. ¿Para qué las vas a publicar? No tiene sentido publicarlo porque eso no vale eso. Así que tenemos que siempre saber, y por eso ahí viene la importancia de hacer a los clientes los ACM, porque lo baja a una realidad, lo baja a lo que se está vendiendo alrededor tuyo y le damos esa herramienta al cliente. Quizás ya va viendo que ya no son 40 millones y son 10 millones. Referencias, correcto. Oye, ¿qué es esto? Bueno, nuestra presentación nuestro listing presentation, donde nosotros le podemos pasar a nuestro cliente un perfil nuestro para que nos conozcan, que sepan nuestro historial, que sepan la forma en que trabajamos y el beneficio, pues, que lo pueden ver en el lado derecho, que es el beneficio de listar en MLS. Muchísimas personas en Panamá no tienen idea qué es lo que es listar en el MLS de Acubir. Es un listado que nosotros le podemos explicar al cliente de lo que se trata mediante esta presentación, mediante un video muy bueno que le podemos compartir para que todos tengan más adelante, lo compartan hasta en sus redes, y es una forma atractiva de vender esta idea, este concepto, que es el listado múltiple de Acubir. Esto, pues, es una plataforma que realmente nos ayuda para muchas cosas. Principalmente cuando uno va donde un cliente a explicarle esto, que está interesado en vender su propiedad, uno le explica la diferencia entre listar su propiedad con todos los brokers, directamente con todos los brokers, viene siendo un open listing, donde yo agarro mi propiedad y se la doy y estoy todo el día recibiendo 50 llamadas de todos los brokers de Panamá. Ese es un open listing. El open listing también tiene el problema del open listing principal, viene siendo que empieza a replicarse la propiedad con diferente información, diferente precio, y muchas personas, no sé si se han dado cuenta, que se meten, hoy me metí en Cuenta 24 a buscar una propiedad y hay 30 anuncios de la misma casa con precios diferentes, descripciones diferentes, y todo se vuelve un desastre. Eso es un open listing. Entonces, existe la exclusividad. Un listado con exclusividad es que yo solamente puedo vender esta propiedad, no comparto mi comisión con nadie, soy yo una isla en este mundo donde más nadie comparte la propiedad conmigo. Y yo me cargo solita contra el resto del mundo de vender esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Muchas personas no me pueden ayudar, no pueden replicar mi información, no tengo un buen alcance, y al final, sí, perfecto, esa persona se encarga, porque es que yo no quiero trabajar con muchos brokers. Así que se lo doy a Clotilde, pero Clotilde está solita. Clotilde, no, cuando llega Manuel a decirme, oye, me interesa tu propiedad, ok, pero esa comisión es mía. Entonces muchas personas se ponen recelosas y no comparten ese es el problema, no comparten la comisión, y ese es el problema, que no lleva un alcance. O sea, no tienes el alcance adecuado para poder publicar tu propiedad. Y está el listado con el MLS, que viene siendo un grupo de ayuda grande de corredores idóneos, corredores que están compartiendo todas sus propiedades, todos sus listings en una plataforma previamente filtrada, como está hablando Allen. Filtramos ya el comprador, vimos y logramos un precio adecuado para listarlo, y ahí podemos ayudar, o sea, aparte que podemos hacer ese ACM ahí mismo en el MLS, donde podemos darle al cliente, mire, la realidad de su propiedad, de su precio de venta es esta, comparar al mercado. ¿Y de dónde sacamos esa información? De cada uno de los brokers que subieron información al MLS con una buena investigación. Entonces es una investigación real, o sea, no estamos
simplemente viendo esos listados que andan por ahí que no sabemos si fueron reales los precios o no fueron reales. Entonces, prácticamente es el alcance. Lo más importante de todo esto es, que es lo que hace más atractivo el listado del MLS, es que su propiedad la tienen todos los brokers. Compartimos con todas las agencias de Panamá, replicamos en muchísimas plataformas inmobiliarias y pues eso nos da un mayor alcance de conseguir un comprador interesado en su propiedad. Yo tengo 17 años en bienes raíces. Clotilde, ¿usted cuántos años tiene en bienes raíces? Mucho menos que 17. ¿Cuántos? 1. Un año en bienes raíces y yo no creo que yo he podido explicarlo mejor que Clotilde. ¡Wow! Un aplauso para Clotilde. Para añadir lo que dijo Clotilde sobre MLS, para nosotros como corredores, nuestro negocio es números, propiedades, pero nuestro negocio es números. Como dice el profile, que el promedio de una propiedad que se cierra en MLS es 75 días. Es un buen dato, porque en Encuentra 24 no sabemos que se cierra, cómo se cierra, pero todo lo que está dentro de MLS nosotros podemos ver una área en específica, cuánto es el precio promedio en esa área, y eso nos ayuda a nosotros cuando hacemos nuestro ACM o hablamos con nuestros clientes, porque los detalles están en los numeritos, y esos numeritos nos ayudan a nosotros a mercadear por sector, por área, y saber lo que está pasando en tiempo real en esa área específica. Así que es bien importante tratar de poner que nuestros clientes se unan al MLS y tener control sobre esa propiedad. Entonces ustedes enfocan su captación en el MLS y enfocan el proceso de captación con un cliente de no solo hacerle una presentación verbal. Ustedes enfocan su proceso de captación haciendo una presentación verbal y con un listing presentation profesional como este, porque el cliente retiene más viendo y escuchando que solo escuchando. Y al ver con una presentación más profesional de la que ustedes presentan en un listing presentation, el cliente ve y escucha y retiene más. Pregunta menos porque claramente ve, se recuerda más y denota un perfil corporativo, profesional y más fácil el cliente se convence. Entonces la pregunta es, ¿tenemos todos nuestro listing presentation? ¿Usamos todos nuestro listing presentation al momento de captar? Si no, Clotilde les va a compartir gratis un template, modelo de listing presentation para que cada uno haga su listing presentation. Claro, y eso es un ejemplo, no solamente concéntrense, voy a llenar los campos aquí porque se lo vamos a dar en PowerPoint para que lo puedan editar. Sin embargo, yo le pondría cosas adicionales, sean creativos, pueden cambiarle colores, hacer lo que quieran, pero pueden poner link de su Instagram, link de su Facebook. El cliente casi siempre lo puede, quizás, o lo abre directo de su celular o lo abre en su correo, donde él haga un clic de mi perfil de KW, va a entrar a la página de KW y descubrir que en efecto sí es real la información que yo le estoy pasando. Puede hacer un clic en el video de MLS y abrir el video de MLS si no entiende cuando lo leyó, porque uno se lo envía, pero luego uno lo llama para explicarle, una cita se lo explicamos bien, ya previamente él pudo haber visto el video, muchas cosas, sean creativos en su ¿Qué tal si hacemos una encuesta aquí ahorita? Escriban en el chat aquí abajo si usan o no usan su listing presentation. Yo no uso mi listing presentation. Yo sí uso un listing presentation. Escriban en el chat aquí abajo. Lo uso y prometo usarlo. Prometo usarlo. Prometo conectarme con Clotilde para empezar a usar mi listing presentation. Eso sí, pueden conectarse con Clotilde y con Adam en cualquier momento para hacerles consultas, preguntas, porque ellos son especialistas en vendedores. Si escriben en el chat, entonces, por favor, si usan, dice Milena Moreno, yo no lo tengo, estoy de principiante, perfecto. Quiero hablar con Clotilde sobre MLS, perfecto. Bianca Yeoman dice, Bianca de Miami dice, yo uso mi listing presentation todo el tiempo, excelente. ¿Quién más usa, quién más no usa su listing presentation? Es importante que sí lo usen. Dice Candice Guerra, yo no lo tengo.
Entonces vamos a compartírselo, ya lo compartimos, Donato. Vamos a compartir el listing, el template de listing presentation. Wow, hay una variedad y recomiendan usarlo, ¿verdad? Sí, como no, es buenísimo y ayuda a poder darle a uno un perfil más serio y más de confianza. Denota profesionalismo. Entonces, el que no tenga su listing presentation, por favor, vamos a descargarlo. Donato lo va a compartir ahora. Ya deben empezar a usarlo, modificarlo. El día de hoy, Allen y Clotilde van a compartir su listing presentation y ustedes pueden enviárselo más tarde si lo usan. Stephanie Villarreal dice que sí lo usa, si lo pueden compartir, así ustedes lo pueden compartir. Y hay mucha variedad, hay diferente variedad de diseño, contenido de listing presentation. La clave de un listing presentation, corríjanme ustedes que son los expertos, corríjanme, es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y qué puedo hacer por ti? ¿Quién soy? Más alto, Al. ¿Quién soy yo y qué puedo hacer por ti? Wow, me encanta. Entonces, Stephanie, Bianca, todos los que dijeron sí, verifiquen, confirmen aquí si tienen ese contenido. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Quién soy yo? Es importante que el cliente sepa dentro del listing presentation que yo le presente quién soy yo y qué puedo hacer por... Me encantó. Otro aplauso para Allen. Bravo. Mucho valor aquí. Otra cosa, a todos los que estamos aquí en Panamá, es bueno que todos nos tengamos en cuenta y leamos todos los meses los reportes que salen de ACOBIR. Eso es sumamente importante porque en ese reporte de MLS ACOBIR nos vamos a memorizar las cifras y los precios por áreas. Acuérdense que para ganarse un cliente, nosotros somos expertos y tenemos que tener la respuesta o los números en nuestra cabeza. Por eso son los scripts, pero los scripts también tienen que ir con la educación. Y una de las partes más fáciles de educarse es qué se está vendiendo, a cuánto, y eso con la información de ACOBIR no la da. Los reportes de estadística. Correcto. Porque ACOBIR creo que es el único o uno de los pocos portales o el único que arroja, refleja información de estadística de lo que está en el mercado y de lo que se ha vendido. Y al precio promedio por área. Buenísimo, buenísimo. Todos deben usar el MLC, todos deben afiliarse al MLC porque es el sistema organizado para promover, vender, alquilar propiedades en la República de Panamá. Correcto. Excelente. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver un videito, yo creo ahorita. Okay. Aquí tenemos un video para que pongan atención todos sobre el contenido de este video y la importancia de un listing presentation. Vamos a poner atención a este video y la importancia del listing presentation la vamos a ver aquí en el momento en que estamos captando una propiedad frente a un vendedor. Sympathetic relation. Step 3 and 4 of the listing consultation is entering, touring, and beginning the conversation. Set expectations up front. One of three things will happen today. You'll list with me, you may decide not to list with me, or I may choose not to list your home. And lead up to the one thing you most need to know, their motivation to sell. Do you want to sell? Why are you selling? Touring the home is an excellent opportunity to grow your relationship. Compliment the positives you see. You have a very welcoming entryway, and set yourself up as the expert. That half bath near the entryway is a feature a lot of buyers like. Did you know that? The front of your home is critical for curb appeal. Are you willing to make an investment in sprucing up your yard? You're going to be glad you did. It's the first thing buyers see, and first impressions really count. Keep in mind, some associates prefer to tour alone and have their sellers complete information sheets from the pre-listing package. How confident you are in your rapport building skills may decide which way you prefer. The choice is yours.
Excelente video. Bueno, este video básicamente resume todo lo que debemos hacer. Básicamente resume varias... Hemos hablado. Ajá. Lo que hemos hablado aquí es, y así es, porque nosotros también tenemos la potestad de listar o no listar la propiedad. Y créanme que van a haber tiempo que ustedes van a ver y a conocer un vendedor que le puede decir cosas que está fuera de rango, que le puede decir que yo no voy a bajar ni un real, que usted está entrando a la puerta de la casa y no tiene listado y ya el dueño le está dando problemas. Es su decisión si quieren vender o no quieren vender, porque en mi experiencia lidiar con un vendedor problemático es duro. Sí. Y estas son preguntas, más preguntas adicionales. Sí, las preguntas que o sea, son guías para que nos sirva mejor al momento de la cita con el cliente, ¿no? Que es lo más importante que está buscando en su agente listado, porque muchas personas pueden decir, yo he trabajado, o te llamé a ti porque me refirieron o porque te vi en algún lugar, vi tu publicidad, pero no te conocen y te van a explicar. Realmente, yo lo que buscaría en ti es tratar contigo directamente. No quiero saber de más nadie, por favor, me gustaría que filtrara todo a través tuyo. Hay muchas cosas o muchas razones que puede tener un vendedor de lo que está buscando en un agente. Así que es importante preguntarle, porque quizás yo llego ahí pensando que va a trabajar solamente conmigo, porque me llamó porque el hermano lo recomendó y yo le vendí su casa y él dice, no, yo voy a trabajar contigo y 50 brokers más, todos los va a atender al día. Quizás ese no sea el cliente que yo también estoy buscando. Como dice Allen, a veces podemos ser nosotros los que decimos no listar la propiedad o no atender al cliente, pues porque no lo vemos comprometido en hacer la relación. O sea, al final, de todas las preguntas vamos descubriendo cosas que no sabemos que vamos a encontrar la respuesta. Oye, Clotilde, entonces la pregunta 1 hace que el cliente hace que yo le pregunte al cliente qué espera de mí. Exacto. Claro, ¿qué está buscando? Dice Allen el... ¿Qué él espera que yo haga? Porque muchas veces nosotros asumimos lo que nosotros pensamos que debemos hacer y asumimos que eso está bien y asumimos que lo que yo quiero hacer o voy a hacer o estoy acostumbrado a hacer es lo que el cliente espera que yo haga y no necesariamente eso es lo correcto y eso se llama percepción o una falsa percepción de la realidad. Sí, por ejemplo, si el cliente te pregunta, bueno, yo espero que tú me arregles la casa y me haga mi patio y me la pinte para que me venda la casa y yo no hago eso. Yo te puedo decir, bueno, es mejor que la pinte de un color neutral, arregla tu patio una cosa y yo te puedo asesorar cómo hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Porque mi vecino hizo un open house, yo quiero que tú hagas un open house y yo asumí que él no quería que yo hiciera un open house, así que no lo hice. Entonces en la mente de mi cliente yo soy un ineficiente y no hago el trabajo que hizo el vecino. Correcto, por eso también es muy importante la pregunta número 2. ¿Qué experiencia previa en transacciones has tenido? Porque si nos dicen, bueno, la última vez que compré o vendí una casa me ve fatal, el corredor se desapareció y después se apareció 6 meses después cobrándome mi condición. Exacto. Sí. Así que hay que, esas preguntas son buenas, porque si esa es la experiencia, eso no es la experiencia que Keller Williams le da a sus clientes. Claro, nosotros asesoramos desde A hasta la Z. Sí, que con la información que nos dé ya nosotros podemos saber qué vamos a hacer nosotros para atenderlo lo mejor posible. Al igual que la pregunta de cómo se quisiera comunicarse, si a través de un correo. Hay personas que uno asume que están leyendo el correo y nosotros enviando correo toda la semana con una CM que nos demoró 30 minutos toda la semana y al final nunca lo leyó y el cliente dice, tienes un mail, nunca me has escrito nada, y era que había que contactarse mejor por WhatsApp o algún otro medio. Así que todas esas preguntitas son claves para poder estar seguros que estamos dando una buena atención. Esa pregunta importante sobre cómo quieres que me comunique, cómo prefiere, cuál es su preferencia, porque hay clientes que ven su email cada 2 días y hay clientes que no revisan su inbox y hay clientes que el inbox bounce o se va a spam y no nos damos cuenta. Correcto. Sí, es importante la comunicación como habíamos hablado al inicio, ¿no? Entonces, seguimos con las preguntas previas que vamos a hacer antes de la cita, ¿no? La motivación para vender, que era lo que estamos hablando. Quien quita que hay personas que estén vendiendo por cuestión de salud
y de verdad están interesados a vender, debemos tratar de hacer la venta lo más rápido posible. Se ha pensado en un precio para vender la propiedad y el tiempo, por ejemplo, en caso de no vender la propiedad en el tiempo estimado, ¿cuál es su plan B? Su plan B podría ser, bueno, si no se vende, alquilemos. Y yo no sabía que se podía alquilar y quizás el señor está urgido, el vendedor está urgido de un dinero y podemos ir alquilando, le dimos un alquiler con opción a compra. Hay muchas cosas, le podemos preguntar sobre el alquiler y sus números, que le vamos a preguntar al cliente, que dicen el número 2, los números y un formulario donde puede poner cuánto él paga de impuestos, cuánto tiene de hipoteca, para saber en el momento que le demos la opción de alquilar, quizás ya sabemos cuál es la rentabilidad de la propiedad y le damos una opción. No entiendo, Clotilde, ¿qué quiere decir con números? Números quiere decir los Números como cuando uno ve un negocio, o sea, los valores, o claro. la proyección, cálculo, vender versus comprar, Sí, el costo de oportunidad, números. los números de la propiedad. Ok, importante, y muchas veces nosotros fallamos o fracasamos o se nos olvida analizar o preguntar al cliente esos números. Los números son muy importantes, los valores de referencia, el valor de adquisición, el valor, el monto del saldo de la hipoteca y los números, hacer una proyección de si te conviene más alquilar o vender. Todos esos números son muy importantes desde el momento de la captación, no después. No, y otra cosa que es importante, que las personas no lo miran de esta manera. Si yo agarro $100,000 y lo pongo en un banco ahorita, voy a ganar 2% anual. Yo tenía una propiedad y yo la compré en $100,000 y la estoy vendiendo en $200,000 en un periodo de 10 años. Yo tenía un crecimiento de 10% anual. ¿Qué banco me va a pagar eso? Pero la persona quiere 300,000, pero tenemos que ponerlo, ok, tú te estás ganando 10% anual. ¿A dónde más tú vas a invertir y ganar 10% anual? Claro, es un momento ideal para preguntarle eso a los clientes. Por ejemplo, hay personas, estaba conversando en estos días sobre las propiedades en Costa del Este. Muchas personas compraron en Costa del Este hace 20 años, que todavía son los dueños, que quizás son los que mencionaban, baby boomers, casas en 250,000, pero que ya posiblemente pagaron sus hipotecas o ya no le deben mucho y estaban vendiendo hace 2 años su casa en $900,000. Entonces, ¿cuánto fue ese negocio? Ese es un negocio muy bueno. Entonces, quizás esté dispuesto a lograr un precio, el mejor precio o el más competitivo en toda su área. No hay que venderlo en 300,000 para que se gane 50, pero quizás ahí sí le decimos realmente cuánto usted le ha ganado la propiedad. Usted está en una posición de lograr un precio agresivo para vender o lograr una ganga para poder vender antes que su vecino al menos. No todos tienen la misma situación y es importante preguntarle cuánto es su hipoteca o su valor de adquisición de la propiedad. Pues por eso es importante, como dije, los detalles están en los numeritos. A veces nada más se ve de manera global, pero cuando lo ponemos en numeritos chicos, cuántos ganó por año, cuánto fue el incremento por año, ya lo están viendo de otra manera, de una manera de inversión, no como un solo globo. Y entonces Allen y Clotilde tienen un secreto de que son expertos en números porque me han enseñado en su computadora, en su laptop. Si ustedes le escriben al email o al WhatsApp de Allen y Clotilde, les pueden compartir. Allen y Clotilde tienen una proyección de un flujo de comprar versus alquilar o diferentes escenarios. Es que cada escenario es diferente, cada cliente es diferente. Entonces, en algún momento ustedes van a tener algún cliente que esté vendiendo y para el cliente es importante su valor de adquisición y no perder según lo que le costó. En algún momento otro cliente, para él es importante el saldo de la hipoteca y no le importa lo que le costó, pero es importante cubrir el saldo de la hipoteca. Y en algún momento, algún otro cliente es importante ambos datos, pero tiene que pagar una letra. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis financiero de lo que le cuesta pagar esa letra y no perder y no dejar esta oportunidad porque cada mes le cuesta y su costo de oportunidad de decir que no ahorita y cuánto le cuesta todos los meses estar pagando la letra. Entonces, todos esos números, por eso ustedes muy inteligentemente ponen preguntas claves, números de la propiedad. Y con números quiere decir los valores, la proyección, los números son muy importantes y muchas veces fallamos en preguntar esos valores
valor de costo de adquisición, valor de saldo de la hipoteca y tener la habilidad, ese conocimiento y experiencia que ustedes han desarrollado de hacer la proyección de esos números según lo que sea más importante para el cliente. Y te voy a dar una anécdota acerca de eso. Hace como 2 o 3 meses, nosotros tuvimos un vendedor que estaba vendiendo un lote de $29,000 en Alto de María. El corredor era un corredor no parte de Keller Williams, era un corredor de afuera de esa área. Y yo le pido toda la documentación porque mis clientes querían vender. Cuando yo comencé a investigar la finca, porque yo investigo toda la finca, yo me percato que esta propiedad, el tipo la compró en $65,000, la está vendiendo en $29,000, la compró hace más de 20 años, pero nunca pagó impuestos, debía $16,000 en impuestos, debía casi $5,000 en cuota de mantenimiento. Entonces tienen que acordarse que iba a comprar, tenía que pagar comisión, impuestos. Al final le toca nada, le queda nada. Impuestos sobre los Debe pagar su 65, bolsillo. los $29,000 no le iba a alcanzar. ¿Cómo yo le voy a asesorar a mi cliente que era comprador a comprar eso? No puedo, porque no da los números. No da. Claro, claro. Y no hay que, muchas personas dicen, no, pero es que esa información es confidencial, en cuanto la adquirió, quizás no me lo puede compartir. La idea realmente es lograr, ayudar al cliente a lograr la venta. O sea, no, hay muchas personas que simplemente dicen, no, es que o un alquiler, por ejemplo, podría ser un alquiler que dice, no, yo quiero tanto, pero no está, porque mi hipoteca es esto. Ok, pero ¿cuánto te paga impuesto al año? Cuánto es la cuota de mantenimiento. Quizás las personas cuando ya dicen quiero alquilar en 1,000, resulta que necesita 1,300 y no, ya con el cliente lo llevamos a que alquile, le llevamos el interesado y al final no lo alquila porque dice, no, perdón, hicimos todo un trabajo de mercadeo anterior que se perdió en el camino porque el cliente no tenía sus números correctos. Y luego se dio cuenta que necesitaba alquilarlo en 1,300. O sea, estábamos... Entonces, una de las claves para decir sí a una propiedad es que la conozcamos. Otra clave para decirle sí a un cliente, a una propiedad, es la motivación del cliente, interés, capricho, motivación, necesidad. Y la tercera clave para decirle sí o no a una propiedad, a un cliente, es los números. Y en la condición que se encuentra la propiedad. Correcto. Por eso, conocer la propiedad, ver la propiedad, conocerla, ver la condición y el estado. Número, ubicación, conocer la propiedad. 2, motivación. Y 3, números. Porque si lo que dijiste, si los números no dan, no hay nada que hablar. No, nada que hablar. Porque entonces va a quedar como enganche y no se va a poder perfeccionar la transacción. Entonces, ¿qué hacen ustedes al momento de la cita? Claro, el momento de la cita, lo que hacemos es, bueno, importantísimo es llegar con tiempo a la cita, pues para que nos sentemos, así sea en el carro antes de bajarnos a la oficina del cliente o a la propiedad, por lo menos la propiedad porque vamos a ir a visitarla, sentarnos y tomarnos un tiempo para hacer un mindset, pues hay que pensar, mentalizarse. Tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo. Y en el mindset es importante saber o hacer, yo lo he hecho por años, cuando uno va a un psicólogo, a un doctor, ¿quién es el que domina la conversación? ¿Tú o el doctor? Porque en este caso nosotros somos los doctores de bienes raíces. Nuestro mindset es dominar la conversación. Monstruos, ¿puedes repetir eso, Alan? Porque esto es muy importante. Pongan atención a lo que Alan Blaney acaba de decir. Cuando uno va a un doctor, el que domina la conversación es el doctor. Abra la boca, jale el dedo, lo que sea. Nosotros somos los doctores de bienes raíces. Nosotros tenemos en el mindset que vamos a dominar la conversación que tenemos con el cliente. Nosotros beneficiamos juntos, pero yo soy el experto, él es el cliente y yo voy a dominar la conversación. Sí, porque no sé si te ha pasado que cuando te van a enseñarte una finca o cualquier propiedad, el cliente tiene el concepto de que él es el que te la está vendiendo a ti, ¿no? Entonces Sí. empieza, sí, es que esta es muy buena porque aquí crecen unicornios y criamos unicornios y lo máximo, la mía vale muchísimo más que la de allá y por eso.
y uno al final tiene que lograr demostrar que uno es el que es el especialista, el que conoce el área y el que ha preparado realmente, mentalizarse de que no somos nosotros los que vamos a asesorar. Presentarse a la tarjeta de presentación, ya le habíamos mandado previamente nuestro listing presentation por correo o de la forma que ustedes lo hagan. Agradecer por el tiempo, esto es algo que ha aprendido muchísimo de Manoj. Se toma el tiempo de agradecer por el tiempo de la persona. Eso es importantísimo, le da una pausa. Muchas personas, todos estamos, bueno, muchísimos en la ciudad, estamos muy acelerados, hay que pausar, vamos con calma y vamos a ver cosas punto por punto, ¿no? El tour de la propiedad, pues sí hay casas que definitivamente me parece que tenemos que preguntar por dónde salimos porque ni siquiera nos hacemos referencia de por dónde entramos. Y que nos explique los detalles de la propiedad. Hay cualidades importantes que hay que saber, que no se ven a simple vista, o algún detallito de la propiedad que necesitamos que el propietario nos lo comente, y sentarse a conversar, el tiempo para conversar con calma todos los puntos que hemos visto hasta ahora. Y el punto 5, el tour, también yo lo veo como lo que quiere decir la visita. Muchas veces promovemos propiedades que no conocemos. Correcto. Tenemos que ver, conocer, visitar la propiedad. Y a veces tomar las fotos. Claro. Tomar las fotos. Yo prefiero usar mi propia foto que me mande una foto si un open listing y de que bueno, mándame la foto y tú vas a ver 5 websites o 5 cosas en la encuentra 24 y todas tienen la misma foto. Bueno, por lo menos voy a tener fotos diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no he visto la propiedad que promuevo y en algún momento alguien me pregunta, me hace alguna pregunta, yo o quedo mal, porque uno queda mal, o echo cuento, y siempre alguien se da cuenta cuando echo cuento, así que yo he evitado echar cuento. Claro, ¿dónde queda la propiedad? Eso queda, déjame mandarle, o sea, no sabemos. O uno queda mal, Claro. porque uno no conoce, y cómo uno va a promover lo que no conoce. Entonces uno debe ya tomar una decisión. Yo no promuevo algo que no he conocido y tengo que visitar la propiedad. Claro, y hace como una conexión, un sentido de compromiso que ya uno, o más bien que está en la mente de nosotros. Cada listing que uno conoce, ya sea que vemos números, también conocemos la propiedad. Lo que hace es cuando alguien menciona, no, estoy buscando algo así, yo me acuerdo porque yo visité la propiedad, porque ya yo me empapé en el tema. Oiga, Clotilde acaba de decir una palabra, una frase que me encantó. Se hace una conexión entre ustedes y la propiedad. Exactamente. Bueno, Claro. Y cuando nos están dando el tour, lo estamos viendo, al vendedor hay que, como decía el video, decirle lo bueno de la propiedad. Y al final nosotros le damos ideas cómo corregir lo no tan bueno en la entonces, propiedad. en la cita con el mindset, yo me conecto con el cliente y en la visita con el tour, yo me conecto con la propiedad. Correcto. Oiga, esta frase, vamos a hacer como un flyer y frase de Clotilde y Allen. En la cita, yo me conecto con el cliente y en la propiedad, en la visita, yo me conecto con la propiedad. Pero nunca se dice algo negativo, sino se dicen comentarios constructivos. Es Claro. excelente. ¿Qué más? Yo creo que ya con esto tenemos los scripts. Wow, ¿esto qué es? El script que se usa para hablar un poco de nosotros, hablar un poco de la compañía cuando tratamos de captar una propiedad. No tenemos que aprendernos el script palabra por palabra, pero sí tenemos que saber todos los elementos del script, porque no siempre se usa el mismo script para mí, pero después que tenemos en nuestra cabeza los elementos, tengo que presentarme, tengo que venderme, tengo que vender mi compañía, Ronnie, tengo que dar desde mañana van a dar bono. que hemos dado y así ganamos el cliente. Sí. Entonces, esto es como una guía de referencia. Claro, no se nos olvide la ¿Parece? lista importante de cosas que debemos preguntar a la hora de hablar con el cliente, cosa que no nos pase lo que estábamos hablando antes. Luego que ya hablé con el cliente, voy de regreso a mi oficina y se me olvidó preguntarle qué precio estaba pensando vender, o información que es muy importante. Y otra nota, no tengan pena de apuntar las cosas en frente del cliente porque no todos se van a acordar. Apunten.
¿Qué tal si hacemos un voluntario ahorita que active su micrófono sin leer, sin ver, cualquier voluntario que nos comparta su script de captación rapidito? Vamos a ver un voluntario que se gane una gorra de KW. Vamos a conseguir una gorra Donato de Keller Williams. Un voluntario cualquiera sin leer de corazón que nos diga, que nos comparte, active su micrófono y cualquier persona, su script de captación. Queremos escuchar a un voluntario, cualquier persona. Con coaching directo en México con Germán. Vamos a ver ahora. Activen su micrófono, vamos a ver un voluntario que nos comparta su script de captación. Está frente a un propietario, frente a un cliente, frente al cliente. ¿Cómo ustedes captarían esa propiedad? ¿Cómo se presentan? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Queremos escuchar ese script de captación. Un voluntario para que se gane esa gorra de Keller Williams. Stephanie Villarreal, active su micrófono. Venga, una invitada. Queremos escuchar su script de captación. Una vez yo vi su listing presentation y me encantó. Stephanie Villarreal, bienvenida. Hola. Queremos escuchar su script de captación. Bueno. ¿No se escucha, Stephanie? Perdón, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Ustedes escuchan? No, nada. ¿Se escucha? ¿Los demás escuchan? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos ¿Germán bien. se escucha? ¿Se escucha? Estamos bien, yo escucho perfecto. No hay problema. Bueno, hay alguien que tiene abierto su Por micrófono. favor, Donato, y no se ayúdanos escucha. con Milena Moreno, que creo que tiene, o Beatriz, perdón, con Beatriz que tiene abierto el micrófono. Bueno, les pedimos disculpas que estamos aquí en nuestro Serapi, no tenemos bocina, les pedimos disculpas. Ahora sí, Disculpa, perfecto. Stephanie. Te escuchamos bien. Por esta disculpa, lo siento. Me hubiera encantado escuchar tu script de captación. Bueno, vamos a leer rapidito cuál es el script de captación de nosotros que tenemos. Y en este script de captación, Donato va a compartir su pantalla ahorita. Ok, en nuestro script de captación, ¿lo puede leer Clotilde? Sí, cómo no. Ya lo está compartiendo. Qué lástima, no vamos a escuchar la voz de Stephanie. Ok. Ponle un poquitito para que... Ok. Bueno, hola, yo soy Clotilde Tapia, corredora de bienes raíces con licencia número tal, dentro de la República de Panamá, con tantos años de experiencia. En primer lugar, quiero darle gracias a usted por permitirme presentarme y compartirle mi información. En mi experiencia, he gestionado múltiples transacciones de venta y alquiler en el área donde se encuentra su propiedad. Conozco la industria inmobiliaria muy bien, ya que realizo análisis de mercado en diferentes sectores periódicamente, por lo cual me mantengo actualizado en las ofertas y demandas existentes. Tengo una amplia base de datos de contactos y clientes, profesionales y colegas agentes inmobiliarios. También cuento con una lista de referidores con los que trabajo en colaboración. Mis servicios se basan en los principales valores y principios de honestidad, respeto y buena comunicación, lo cual genera el nivel de confianza que usted requiere para darme la oportunidad de promover su propiedad. Keller Williams es una franquicia internacional de bienes raíces fundada en el año 1983, hace 37 años, con sede principal en Austin, Texas, Estados Unidos. Gracias al modelo de negocio de KW, cuyos pilares fundamentales son una cultura de abundancia, capacitación, entrenamiento y programas de coaching y empoderamiento a los agentes a través de Keller Williams University, plataformas y sistemas tecnológicos, modelo económico y organizacional integrado con una estructura de liderazgo y trabajo en equipo. Nuestra misión es construir carreras que merezcan la pena tener, negocios que merezcan la pena poseer, vidas que merezcan la pena vivir, experiencias que merezcan dar y legados que merezcan la pena dejar. Nuestra visión es ser la empresa inmobiliaria de elección para agentes y sus clientes. Nuestros valores son vida, familia y entonces negocios. Keller Williams representa la red de agentes de bienes raíces más grande del mundo.
más de 190.000 en 45 países donde existen oficinas, incluyendo Panamá. Nosotros somos KW Barrio, donde tenemos más de 50 gentes trabajando en colaboración, filial a KW Panamá, que es la oficina regional y que administra la República de Panamá. Oye, esto suena bonito, Sí, la verdad que hay información muy valiosa. muy empoderadora. Pero también eso está ahí, no tienen que memorizarse eso, como Claro. eso le da una idea. Tenemos que hablar de nosotros, Claro. de nuestra compañía y después entrar a lo que necesitamos. Nosotros, nuestra compañía, nuestra propuesta de valor Correcto, y qué ofrecemos al cliente. correcto. Claro que aquí están todos los datos al detalle, podemos no utilizarlos todos al mismo momento, pero muchas personas al final sí les hace o le impacta pues que le damos los detalles y de dónde viene KW, porque nosotros estamos representando KW y no solamente estamos en una oficina 3 personas, somos una cobertura mundial, ¿no? Correcto. Entonces la práctica hace al maestro. A medida que yo tenga este script de captación en mi muro de valor y más lo practico, más lo predico, más lo practico con mi compañero de oportunidad, Claro. y cada vez que lo voy a compartir con un cliente de captación, porque aquí hay una sobreoferta de propiedades y probablemente yo me reúna con un prospecto propietario, 5 prospectos propietarios a la semana. Entonces, a medida en que voy practicando este script de captación, yo me vuelvo más especialista, más me vuelvo un experto, más perfecciono las palabras adecuadas y las digo con mayor impacto. Correcto. Y no solamente no tiene que dar el script ahí, pero por ejemplo, si el cliente ¿y cuántos años tiene su compañía? Ahí yo voy a decir, bueno, nosotros somos parte de una franquicia Keller Williams y voy y le doy el script. Exacto. Porque te van a preguntar, ¿y su compañía dónde salió? Ahí. No, y hay personas que a mí incluso me han preguntado, pero yo investigué y en efecto tienes tanto, o nació tal, o sea, hacen preguntas y es importante nosotros saber lo que estamos Entonces, comunicando. Este script es una guía de referencia para que cada uno de ustedes hagan el suyo. Adapte a su manera y a la manera de hablar, porque no todos podemos desarrollarnos diciendo todo. Y tienen este script en inglés también. En inglés y en español, y si lo quieren en ruso, se lo dan. En otros idiomas. Buenísimo. Claro. Y como dice Allen, tener esta lista que vean al final, es importante tenerla, y son los datos que vamos a apuntar el día de la cita con el cliente o el día que conocemos al cliente, que vamos a necesitar de la propiedad o el material que debemos recaudar para poder lograr listar correctamente la propiedad, promoverla y lograr que se dé la venta. Lo anotamos, lo tenemos bien, es más, se puede hacer un formulario para estar anotándolo que creo que está dentro del formulario de captación que puede compartir Donato. Sí, mira lo que dice al final. Aquí dice, debo hacer una visita preliminar y hacer un análisis comparativo del mercado. De ahí, adicionalmente, necesitaré los siguientes datos, y ahí uno pide los números, y de ahí dice, una vez tengamos todo este análisis y datos, podemos reunirnos y definir el precio adecuado para su propiedad. Porque cuántas veces el cliente nos dice, bueno, quiero vender en 500, y entonces, y hay veces que decimos sí, no sabemos qué decir. Este es el script adecuado para cuando un cliente diga, quiero vender en 500, ¿por qué 500? Entonces uno debe hacer el análisis de los números, verificar los números con un ACM. El ACM no lo podemos hacer en la oficina con la visita del cliente. Tenemos que hacer una investigación en campo, en la computadora, en campo, en Y internet. saber que estamos hablando con la persona adecuada, Exacto. que es algo de lo más importante, número 1. Sí. Me encanta este script. Bueno, Y este es el script en inglés. sí, es lo mismo. El mismo contenido del script en español, este script en inglés, para que no hablemos Spanglish o nos volvamos un guacho cuando estamos con un cliente, porque nosotros somos un país de mucha influencia americana, de habla inglesa, y tenemos que saber qué decir, cómo decirlo mejor y adecuadamente. Y quizás también tengan clientes que
están felices con que uno le hable español, pero prefieren leerlo en inglés, así que también sirve para cualquier situación. Entonces, las preguntas claves entonces aquí, en resumen, aprendimos con Allen y Clotilde. Las preguntas claves al vendedor, el listing presentation profesional y el script de captación adecuado con mi propuesta de valor y lo que adecuadamente debo decirle al cliente. Correcto. Perfecto. Un aplauso para Alan Blaney y Clotilde Tapia. Y aquí están sus certificados como instructores. Certificado para Clotilde Tapia, bravo. Y certificado como instructor Alan Blaney. Gracias, gracias a todos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, puede escribirla en el chat. Lastimosamente no tenemos speakers. Si puede escribir, si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo, participación. Estamos en contacto a través del website de kwpanama.com/kwbarrios. Pueden ver el contacto de Alan Blaney y Clotilde Tapia y conectarse con nosotros. Estamos a la orden. Recuerden que el próximo martes a las 3 de la tarde tenemos nuestra próxima sesión de Ignite. Nuestra próxima sesión que va a estar muy buena. Gracias a todos. Saludos. Se les quiere. Hasta la próxima. Gracias.